Qué bueno es el Señor. Dios te bendiga, amada iglesia. Señor te guarde, el Señor te siga prosperando en la salud y también en lo espiritual y en lo económico, porque la bendición es integral. Es decir, que te bendigo en esta mañana. También bendigo a las personas que nos acompañan por primera vez. Son bienvenidos a este lugar. Son bienvenidos. Esta EBS es una iglesia para todos. Aquí todos son recibidos. A los hermanos que van a estar conectados en nuestras redes sociales, son bienvenidos también. Y queremos abrazarles en el nombre de Jesús. Muy bien. Miren, en esta mañana yo quiero compartir una enseñanza, pero quiero que oremos antes de yo empezar la enseñanza, para que el Espíritu de Dios nos ayude a recibir esta palabra, que abra nuestros oídos espirituales. Yo le he pedido en estos días al Señor que me dé una gracia para predicar esta palabra. Le pedí anoche, esta mañana, Espíritu de Dios, por favor, no me abandone. Dame la gracia, porque es un tema muy importante. Por eso yo quiero que ustedes ahí mismo donde están, inclinen sus ojos, oren conmigo, para que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tus hijos reunidos, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Y ahora queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Prepara el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Prepara nuestros oídos espirituales, Señor, para que esta palabra haga el propósito por el cual tú las envías a nosotros, Señor. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos a poder seguir avanzando en este caminar, Señor. Es solo con tu gracia, es solo con tu Espíritu Santo que podremos seguir adelante. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, amados, yo quiero que ustedes me acompañen. Los que tienen su Biblia, o la tienen en el iPhone, la tienen en la tablet, o si no, me acompañan en la pantalla. Y vamos a leer la palabra en Mateo 18. Y vamos a leer un versículo. Y lo voy a usar de introducción al mensaje. Y luego entraremos en el cuerpo del mensaje un poco más adelante. Entonces vamos a leer a Mateo 18, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Esa es una pregunta que yo sé que es una pregunta muy conocida por nosotros los cristianos. El mundo ha oído esa pregunta. Muy conocida esta pregunta. Y es una pregunta que muchas veces no hemos hecho nosotros como creyentes. ¿Cuántas veces debo perdonar a aquel que peca contra mí? Como dice el pasaje de Mateo 18, 21, es el momento donde Pedro le pregunta al Señor Jesús que cuál es el límite del perdón, o el número de veces que alguna persona debe perdonar a otra. Una pregunta muy interesante. Pero así como la pregunta es famosa, la pregunta de Pedro al Señor, también la respuesta es famosa. Porque la enseñanza de Jesús es que no es 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, la respuesta es famosa también. Yo diría que este pasaje de Mateo 18, 21 es uno de los más conocidos en la Biblia. Y es uno de los versículos más famosos de la Escritura, sin lugar a duda. Todo el mundo sabe
que el perdón es un aspecto central en el cristianismo. Es central. El perdón. En este caminar, el perdón no se puede sacar, porque es central. El perdón de Dios por nosotros y el perdón de nosotros hacia otros es central en todas las enseñanzas de Jesús. En todas. Yo diría que si hay una enseñanza en la que se basa todo el mensaje cristiano, es el perdón. Esas son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas son que Dios nos ha dado una manera en la que podemos ser salvos. No podemos olvidar eso. Es que Dios nos ha dado una manera en la que tú y yo podemos ser salvos, y es su perdón a través de Jesús. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y por tanto, nosotros que hemos sido perdonados, hemos sido enviados al mundo a tener una actitud constante de perdón hacia aquellos que están a nuestro alrededor. A esos hemos sido llamados. Es una actitud constante. Pero los discípulos, al igual que muchos de sus discípulos de la iglesia de hoy, del siglo XXI, ellos, a pesar de que habían escuchado a Jesús enseñar acerca del perdón en múltiples ocasiones, ellos no tenían las cosas muy claras. No las tenían claras. Tenían algunas lagunas respecto al tema del perdón. Y de hecho, la pregunta que leímos en el versículo 21, donde Pedro pregunta: Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Era una de las cosas que ellos no tenían muy claras. Y muchos de nosotros tampoco las tenemos muy claras. ¿Cuál es el límite del perdón? ¿Cuántas veces debemos nosotros perdonar? Y aunque es Pedro que hace la pregunta, seguramente era algo que estaba en la mente de todos sus discípulos. Pero como típicamente ocurría, Pedro hablaba primero. Así era Pedro. Siempre hablaba primero. Pero la razón por la que Pedro pregunta eso aquí, en este pasaje en particular, cuando tú lees el contexto anterior de Mateo 18, 21, unos versículos más atrás, te das cuenta que Jesús está hablando al respecto sobre la forma de perdonar al hermano que reiteradamente peca contra ti. Pedro estaba ahí cuando Jesús pronuncia esta palabra en Mateo 18, pero en el versículo 15, que es el contexto, Jesús dice, versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos testigos o tres conste la palabra. Y le dice en el 17: si no la oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. ¿Qué está Jesús enseñando a nosotros? Jesús está hablando aquí del proceso que nosotros, la iglesia, debemos seguir con un hermano o una hermana que está pecando de una manera reiterada y que está a la vista de algunos. Eso se llama la disciplina en la iglesia. Jesús está hablando de la forma de disciplinar los hermanos en la iglesia. Jesús está diciendo que aquel que ve
eso debe ir en amor y decirle: oye, hermano, hermana, estamos viendo esto, tu conducta dista mucho de lo que es un cristiano. Dice, y debes reprenderlo en amor. Y si el hermano se arrepiente, dice que has ganado un hermano. En otras palabras, Jesús está diciendo: perdónalo y sigue caminando con él. Ese es el énfasis de Jesús. Entonces, al final de ese pasaje, Pedro lógicamente pregunta: pero Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro hace esa pregunta porque él está escuchando lo que Jesús ha dicho en el versículo 15. O sea, Pedro está diciendo: pero Señor, este tema de confrontar al hermano y que él se arrepiente y que yo lo perdona y vuelve y peca y vuelve y sigue haciendo las cosas a su manera y yo tengo que perdonarlo, Señor, ¿hasta cuándo es que vamos a durar en este proceso? Hasta 7 veces. Pedro, en el argot dominicano, parece que se la estaba comiendo. Cuando Pedro le hace esa pregunta a Jesús, hasta 7 veces, él cree que se la está comiendo ante Jesús. ¿Por qué? Porque los rabinos del tiempo de Jesús enseñaban a través de la Mishnah, que era la forma en como ellos, a través de generaciones, de una forma oral, daban seguimiento y mandatos a sus hijos. Entonces los rabinos del tiempo de Jesús enseñaban que era 3 veces que se podía perdonar a una persona. Solo 3 veces. 4 no. Y Pedro es parte de esa cultura. Pero Pedro cree que se la está comiendo con el Señor. Dice: Señor, hasta 7 veces. Entonces la sorprendente e impactante respuesta de Jesús a Pedro y a los discípulos la vemos en el versículo 22. En el versículo 22, que dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Dessalvó a Pedro. Yo me imagino a Pedro: oh Señor, esto es increíble. Y quizás pueda imaginarme a alguno de ustedes en su corazón ahora mismo: oh Señor, esto es increíble. Esto carnalmente es muy difícil, Señor. ¿Por qué? Porque como un ser humano caído como nosotros puede extender el perdón de una manera indefinida. Es imposible, diríamos. Ahora, escucha bien. La idea aquí no es 70 veces 7. Esa no es la idea de Jesús. De hecho, te voy a decir, en el original lo que dice es 77 veces. Eso es lo que dice en el original. 77 veces. O sea, Jesús no está diciendo que en la número 78 tú digas: bueno, pastor, ya yo terminé con esa persona, ya yo terminé con mi esposo, con mi esposa. No voy a seguir, porque ya van 78. Eso no es lo que Jesús está diciendo. No es que tú le digas: bueno, 77 veces yo te perdono, pero 78 no. Jesús no está diciendo esto aquí. Jesús está diciendo: debes perdonarle de una manera indefinida, indefinidamente. Esa es la idea de Jesús. Recuerda que no está hablando a nosotros, sus discípulos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? La respuesta de Jesús es: diga indefinidamente. Dígaselo al hermano, diga indefinidamente. Esa es la respuesta de Jesús. Ahora, cuando tú vas a Lucas, que es un pasaje paralelo de Mateo 18, 21, encuentras algo interesante que Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 17, versículos 3 y 4. Mira lo que Jesús dice en este pasaje paralelo. Dice: mira por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Disciplina. Porque si tú amas a tu hijo, lo va a disciplinar, porque lo ama. Si se arrepiente, perdónale. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, Señor, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale.
El 7 es algo infinito. Dale el aplauso al Rey. Imagínate 7 veces. Te falló y viene. Y pasa una hora y entonces vuelve otra vez. Oye, perdóname. Y viene media hora y te hizo peor ahora. Y hermano, perdóname y perdónalo. O sea, algo increíble. Hermanos, escucha bien. La actitud que Jesús está diciendo ahí es algo que debemos hacerlo. No tenemos opciones. Ahora yo decía, wow, pero ¿qué actitud es la que nosotros estamos llamados a mostrar? ¿Qué actitud es la que tú y yo estamos llamados a mostrar contra los que fallan contra nosotros, contra los que nos ofenden, contra los que nos hieren? ¿Qué actitud estamos llamados a mostrar? Es una actitud de gracia y misericordia indefinida. Es una actitud de gracia y misericordia indefinida. Esto es algo chocante, ¿sí o no? Es algo chocante. No me diga que no. Algo chocante. Porque ¿cómo así, Señor? Que no debemos tener un límite contra los que reiteradamente nos ofenden y nos hieren. ¿Cómo así, Señor? Esto choca. Señor, eso como que no es justo, a veces decimos. Yo lo he visto mucho en consejería, especialmente con las mujeres, con los hombres cabezones. Pastores, que no es justo. Ese hombre lo que me hizo fue tremendo. No es justo. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Y ahí viene el yo. El yo. ¿Por qué yo tendría que perdonar a una persona de manera reiterada que hace cosas contra mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Yo tengo que perdonar indefinidamente a los que me ofenden. Y Jesús, siempre ecuánime. Entonces, aquí a los discípulos que están preguntando y tienen este conflicto, como muchos de ustedes y como yo, expone la parábola que vamos a estudiar a continuación. Y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué yo tengo que perdonar indefinidamente a aquellos que de manera reiterada me ofenden y me agreden? La respuesta de Jesús de manera resumida es: porque Dios ha hecho lo mismo contigo. Porque Dios ha hecho lo mismo conmigo, con ustedes. Eso le dice por eso. Porque ustedes, Iglesia EBS y yo, ofendemos de manera reiterada al Señor. Y reiteradamente Dios nos extiende su perdón y su gracia. Es por eso. Si te ha fallado el esposo, te ha fallado la esposa, te ha fallado el hijo, el amigo, el hermano en la fe. Sí, es verdad. Pero Dios, de manera reiterada, ha perdonado tus pecados y ha hecho lo mismo contigo. Hermanos, esta parábola tiene el objetivo de explicar por qué es que nosotros, los cristianos, tenemos que perdonar. Y también tiene el objetivo de explicar qué ocurre con nosotros cuando no perdonamos. Esta parábola en esta mañana, esta enseñanza que Dios trae a través de su siervo inútil, Pastor Rafael, la gloria para Jesús. Pero esta parábola y enseñanza quiere explicarnos qué ocurre cuando retenemos el perdón que hemos recibido. ¿Qué ocurre cuando le negamos el perdón a otros? Cuando Dios no nos ha negado el suyo a nosotros.
En el versículo 23 de Mateo 18 empezamos a leer la parábola, que es el grueso del mensaje de esta mañana, que es explicar, aplicar esta parábola que encontramos aquí. Es que ustedes al salir de aquí apliquen esta parábola. Por eso Dios trae esta enseñanza en esta mañana, que podamos aplicar estas verdades que Jesús nos dice acerca del perdón. Entonces empieza el versículo 23 de Mateo 18 diciendo, Jesús está hablando, recuerden, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, el rey, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Hace una pregunta interesante, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús le dice ahora a Pedro y a todos esos cabezones que estaban ahí con él, que tenían problemas de resentimiento, claro que sí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ahí está Jesús con los discípulos, y aquí está Jesús a través de su palabra con todos ustedes que son sus discípulos. Ahora, esta parábola se explica casi por sí misma, requiere poca explicación. Yo simplemente en esta mañana voy a profundizar en algunos detalles para dimensionar realmente los detalles de esta parábola y que nos sirva para nosotros. Pero aquí hay 3 escenas identificadas. Aquí hay 3 escenas claramente identificadas. La primera escena es donde vemos al rey perdonando. Una segunda escena donde vemos al siervo no perdonando, el siervo rencoroso. Y una tercera escena donde vemos al rey juzgando al siervo rencoroso. Son las 3 escenas que vemos aquí identificadas, y esa es la forma como voy a exponer la parábola, haciendo uso de esas escenas. Entonces la primera escena es la del rey que perdona, o sea, el perdón del rey. Jesús comienza diciendo, póngale cuidado, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ahora escuchen bien, cuando Jesús habla del reino de los cielos y dice que es así, que es asao, que puede compararse a esta cosa, Él está diciendo cómo es que Dios permite que las cosas funcionen en su reino. Cómo es que realmente ocurren las cosas desde el punto de vista de Dios. Jesús está enseñando cómo es que Dios opera en este asunto del perdón. O sea, Jesús le está diciendo, mira Pedro, el reino de los cielos, en cuanto al perdón, déjame explicártelo con esta parábola, para que tú entiendas que funciona, cómo funciona.
Y Pedro, mira, el reino de los cielos se compara con un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Entonces, por lo visto, en este caso, le fue presentado un siervo que le debía 10,000 talentos. Parece que este hombre se había robado el dinero de los impuestos. Recuérdense que el imperio romano tenía un emperador, pero tenía gobernadores en distintas ciudades que recaudaban los impuestos. Parece que este hombre era peligroso y había robado el dinero de los impuestos a este rey. Y la cantidad que se nos dice aquí es una cantidad exorbitante. Dice que le debía 10,000 talentos. Para que ustedes entiendan, iglesia del Señor, que era una deuda demasiado grande. Diga, demasiado grande. Yo estaba investigando y el talento era la unidad monetaria más grande en los tiempos de Israel, en los tiempos de Jesús. El talento era la unidad monetaria más grande. Es como decir los 2,000 pesos de nosotros los dominicanos, que no hay moneda más grande que los 2,000 pesos, ¿verdad? Así era el talento. Ahora, si le ponemos valor a lo que Jesús está apuntando aquí, recuerda que Jesús quiere darle una enseñanza. Si le ponemos valor, yo estuve investigando a algunos historiadores de la época y algunas traducciones para ver cuánto eran los 10,000 talentos, y descubro algo interesante. 10,000 talentos eran 60 millones de monedas de plata. ¿Ustedes están oyendo? 10,000 talentos eran 60 millones de monedas de plata. Y haciendo cálculos, lo llevé a dólares, y eso más o menos en este tiempo son 600 millones de dólares. Y llevándolo a pesos dominicanos, a hoy, eran como 30,000 millones de pesos dominicanos. Es una deuda, hermano, impagable. Lo que este hombre le debía a este rey. Esa era la cantidad que Jesús estaba hablando aquí. Y la idea de Jesús aquí es que este hombre debía una deuda al rey impagable. No podía pagar. Era imposible pagar. La deuda tuya y mía con Jesús era impagable. No podíamos pagar. Guarda eso ahí en tu mente y en tu corazón. Pero como este hombre sabía que no podía pagar, él cae postrado ante el rey y le apela a la paciencia y la misericordia del rey, porque él sabe que no puede pagar esa deuda. Y ante el clamor del siervo, el rey, de una manera sorprendente, dice en el versículo 27, y este rey tuvo compasión y le perdonó la deuda. De una manera sorprendente. Un rey típico de este planeta Tierra, en esa situación hubiese condenado a ese hombre a lo peor. Claro que sí. Un rey típico, hermano, lo manda a la guillotina, lo mata, porque le está robando, hermano, 30,000 millones de pesos dominicanos. Pero aquí hay buena noticia. Este no era un rey típico. Recuerden que este rey representa a Dios en la parábola. Y nuestro Dios no es un Dios típico, aleluya. Nuestro Dios no es un Dios como los dioses de esta tierra. Y Dios, como no es un Dios típico, Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. No nos trata. No, no es así. Miren, si Dios nos pasara facturas, todos tenemos una deuda que es impagable frente a Dios, absolutamente impagable. Si papá no pasara factura, es decir, que no te creas más espiritual que el otro, que quizás está fallando y quizás está comiendo el pecadito sin espina. No te creas, tú también tienes la misma factura. Miren, nuestros pecados son más de lo que nosotros pensamos.
nuestros pecados son más de lo que nosotros pensamos y son peores de lo que nosotros pensamos. Nuestros pecados. Nosotros no tenemos una visión divina de nuestro pecado. Nosotros tenemos una visión humana. Nosotros, la iglesia desde el siglo XXI, no vemos nuestros pecados tan rojos. No, es rojo en el hermano, es rojo en la hermana, pero no lo vemos tan oscuros y profundos como realmente son. Por lo tanto, la deuda que tú y yo hemos adquirido con Dios, nosotros no podemos calcularla de una manera precisa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No podemos calcularla, mis amados. Como le dije, de una manera sorpresiva, este rey no le exige la deuda al siervo, sino que le concede el perdón total de su deuda ante el simple ruego del siervo. Ante el simple ruego: ten paciencia, ten misericordia, yo te lo pagaré todo. Ahora, una pregunta. Ustedes saben que a mí siempre me gusta hacer preguntas en mis enseñanzas. Una pregunta. Y no es así que nosotros venimos ante el Señor: Señor, perdóname. Señor, mira esto. Ay, perdóname. Ay, Señor, perdóname. No es así que venimos ante Él. No es ante el simple ruego que Dios nos concede su gracia y perdón frente a una deuda impagable. No es así que vamos al final del día: Señor, mira lo que hice, Señor, perdóname, perdóname. Es ante un simple ruego, hermanos. Pero ¿quién pagó tu deuda? ¿Quién pagó tu deuda? Quien pagó tu deuda y pagó mi deuda fue Jesús en la cruz del Calvario. Esa deuda no quedó abierta, porque el cheque de Jesús sí tenía fondo. El cheque de Jesús sí tenía fondo, aleluya. Porque Él era moralmente millonario, sin pecado, aleluya. Por eso Él paga la deuda y Dios la recibe. Dios recibió su pago. Pero escucha, tú que tratas de medir a tu hermano, Dios no recibió ese pago de nosotros, sino de su Hijo Jesús. Porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados y hemos sido perdonados. Aleluya. Esa es la escena del perdón concedido por el rey. Que todos hemos estado en esta escena. Todos hemos estado en esta escena del perdón concedido por el rey. Porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios se acercó a nosotros. Y ante el simple ruego: perdónanos, Señor, Dios nos perdonó. Pero hay una segunda escena que comienza en el versículo 28. Y es la escena del siervo rencoroso. Y ahí hemos estado muchos de nosotros. E incluso algunos todavía están ahí. En la escena del siervo rencoroso. Dice Mateo 18, 28 al 31. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esta es la segunda escena donde muchas veces hemos estado ahí, iglesia. El siervo que había recibido el perdón y la misericordia del rey, ahora saliendo de la escena del perdón concedido, hermano,
Imagínense el alivio que llevaba este hombre. Cuando a ti tú vas al banco y dices, mira, debe 2 millones, pero ya se perdonan esa cuenta. ¿Cómo sale uno? Uno sale en el aire, feliz, contento, hermano. Este hombre sale de la presencia del rey que le perdonó una deuda impagable. Cuando sale, ahora ve a su consiervo que le debía 100 denarios, que equivalían a 100 monedas de plata. A él se le había perdonado 60 millones de plata y el otro le debía solo 100 monedas de plata. Y el barbarazo, dice la Biblia, que lo agarró, lo ahogaba y lo echó a la cárcel y le dije, oye, págame lo que me debe. El barbarazo. Ahora, recuerden que aquí están representados aquellos que retienen el perdón cuando han recibido el perdón de parte de Dios. Es decir, que todos somos unos barbarazos si hemos estado en esta situación de retener el perdón cuando hemos recibido el perdón de parte de Dios. Somos unos barbarazos. Gloria a Dios. Le pedí al Espíritu, por favor, que me dejara predicar suave, pero no puedo. Yo lo pedí, mi esposa lo sabe. Yo, mami, quiero que Dios me dé una gracia para suave, pero no puedo. No puedo. Dáselo fuerte. Hermanos, dice la Biblia que este siervo ahogaba a su consiervo por una cantidad insignificante de dinero. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado en esas escenas? Mujeres ahogando al esposo porque el esposo le falló. Hombres ahogando al esposo porque el esposo le falló. La esposa le falló. Hijos contra padres, hermanos contra hermanas, hermanos en la fe contra hermanos, ministerio contra otro ministerio. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, Dios mío? Era una cantidad insignificante que le debía a este hombre que le habían perdonado una deuda impagable, hermanos. La comparación entre una cantidad y la otra no vale la pena ni hacerla. Era algo insignificante. Ese es el punto que Jesús trae en la enseñanza. El punto de Jesús era que la deuda del consiervo era nada comparado con la deuda que el rey le había perdonado a este siervo. O sea, lo que Jesús nos quiere enseñar en esta mañana es que lo que tú y yo le debemos a Dios no tiene comparación con lo que te deben a ti. Ese es el punto. No es comparable lo que nos han hecho con lo que nosotros le hemos hecho a Dios con nuestros pecados. Ese es el punto de Jesús. No es comparable lo que tú y yo le hemos hecho a Dios diariamente con lo que nos ha hecho a nosotros. Entonces, esta comparación recalca lo absurdo de la falta del perdón en el cristiano. Aleluya. Recalca lo absurdo que es la falta de perdón en nosotros que hemos dicho que somos seguidores de Jesús. Y fíjense que en el versículo 30 dice que cuando él recibió el ruego de su consiervo, que le debía solo 100 denarios, el mismo ruego, dicho sea de paso, que él le dice al rey, ten paciencia y misericordia, yo te lo pagaré. Jesús toma la misma palabra que él empleó, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y ahora el consiervo de él le dice las mismas palabras, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas sin embargo, dice la Biblia que él no quiso. Su decisión fue, no te la voy a perdonar. Y eso es la falta de perdón. Diga, una decisión. Eso es la falta de perdón, una decisión.
así como el perdonar es una decisión, la falta de perdón es una decisión que yo tomo, que tú tomas. Yo no voy a entrar por el tiempo, tengo que ser respetuoso del tiempo. No voy a entrar aquí en las complejidades emocionales que hay en el sentir de que yo quiero perdonar a alguien. Eso trae muchas implicaciones. Sabemos que eso es complicado. Sí, es complicado, porque cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido ofendidos, humillados por alguien, sabemos que a veces nuestro corazón no quiere perdonar, y eso tiene sentido de que no querramos perdonar. ¿Sí o no? Tiene sentido. Lo que pasa que aquí la lógica de Jesús no es que si te sientes o no te sientes con el deseo de perdonar. La lógica de Jesús no es así. La lógica de Jesús aquí es que como tú has sido perdonado, tú no puedes retener el perdón porque sería una cosa incorrecta. Esa es la lógica de Jesús. La lógica de Jesús es que el perdón que tú pides para ti es el mismo perdón que se te pide que tú tengas con otros. No es si tú te sientes o no siento. Pastor, que no siento perdonar. Usted no sabe lo que me hizo. Esa es la lógica tuya. La lógica humana. La lógica de Jesús es que tú tengas perdón con otros. La lógica de Jesús es que tienes que olvidarte de cómo tú te sientes con esa persona y simplemente otorgas, das lo que tú has recibido por medio de Jesús. Pero él no quiso, dice la Biblia. El siervo no quiso. Y él decidió: esta me la paga tú. Esta me la paga tú. Te la voy a cobrar. ¿Cuánto me he estado ahí? No levante su mano. Pero Dios sabe en su corazón. Me la va a pagar. Ahora, iglesia, ¿cómo se ve eso en nuestra vida práctica? Ahora, en nuestra vida práctica, nosotros como creyentes. Anoche tuvimos una reunión de pareja interesante. Vimos la vida práctica de nosotros con nuestras esposas. Me salió muchísimas cositas. Hasta el pastor y yo a las 3 de la tarde práctica con mi esposa. O sea, la vida práctica es la vida práctica. No podemos, hermano, porque si tú no tienes defecto ni circunstancia, bueno, ponte la sala y vete para el cielo. Tú no perteneces a este reino. Tú eres infalible. Tú tienes 2 salas. Ahora, ¿cómo se ve eso en nuestra práctica? Tiene muchas manifestaciones ese deseo de lo que yo te voy a cobrar, de que tú me la pagas. Tiene muchas manifestaciones. Una de ellas, a veces, un deseo de ocasionarle mal al otro. Yo quiero que le vaya mal. Y yo sigo caminando y me dicen: oye, tu esposa, ¿quién es tu esposa? Oye, esa le está llevando quien se lo traje. Entonces hay un gozo perverso, aleluya. Me siento bien, eso mismo. Yo no lo digo en oración al Señor. No, en oración yo soy más santo que todos los santos. Pero entonces, cuando me dicen que le está yendo mal en el negocio, ay, aleluya, pero por dentro, un gozo perverso. Así se manifiesta en nuestra práctica. A veces un deseo de que no quiero tratarla bien o tratarlo bien. Pastor, no me hable. Ese hombre no quiero ni verlo. Es que no sirve. Porque hay dentro de mí un rencor que no me permite tratarlo ni tratarla bien, ni al hermano. Y no me hable. No quiero verlo. A veces se manifiesta en nosotros, ese tú me la pagas. Y a veces hay una ruptura completa de la relación. Eso sucede en el matrimonio y también en el matrimonio cristiano. Roto por la falta de perdón. No pueden perdonar a la mujer, no pueden perdonar al hombre. Y hay una ruptura en esa relación, en hijos, hacia padres, en hermanos, por la falta de perdón.
Dice la Biblia que este hombre ahogaba a su deudor. Eso revela la intensidad emocional del rencor y del resentimiento. Eso revela rencor, las emociones. Ahora, algunos aquí de ustedes podrán pensar, pero pastor, ¿y si la persona no viene y me pide perdón? Pastor, es que ese hombre a mí no me ha pedido perdón. ¿Qué voy a hacer, pastor? Y si la persona no tiene ninguna señal de arrepentimiento, es que no tiene ninguna señal de que se ha arrepentido de lo que me ha hecho, pastor, ¿qué hago? Bueno, la palabra te dice, perdónalo en tu corazón. Perdónalo. Perdónalo. Otra pregunta, iglesia. ¿Eso no fue lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario? ¿No fue eso? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Pero esa gente no le estaba pidiendo perdón a Jesús, ¿o sí? ¿Le estaban pidiendo perdón a Jesús? Al contrario, crucifícale. No sirve. Bofetada. Tratándolo mal, improperios. No le estaban pidiendo perdón a Jesús. ¿Y por qué Jesús le pide al Padre que los perdone? Porque es una decisión. Es una decisión tuya de perdonar a aquel que te ha ofendido. Es una decisión. ¿Por qué? Porque yo he sido liberado también por Dios en mi pecado. Es por eso que yo debo tomar esa decisión. Ahí en esa segunda escena nos hemos visto muchos de nosotros. ¿Sí o no? Pero ahora viene la tercera escena. La tercera escena que empieza en el versículo 32 al 35. Es la escena del rey juzgando al siervo malvado. Mira lo que dice Mateo 18:32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Una pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús le pone la tapa al pomo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así empieza la tercera escena. En la tercera escena del rey que se entera de la falta del perdón del siervo que ha perdonado y le dice: siervo malvado. Ahora, esto es chocante aquí. Esta expresión del rey es chocante. ¿Y por qué es chocante, pastor? Porque eso es lo que Dios piensa cuando nosotros no perdonamos. Recuérdese que este rey representa a Dios. Eso es lo que Dios piensa de ti y de mí cuando nosotros no perdonamos. Eso es lo que Él piensa de nosotros. ¿Por qué, iglesia? Porque la falta de perdón es una maldad delante de Dios. Siervo malvado, sierva malvada. Acuérdense que Jesús nos está enseñando cómo que funciona el reino de los cielos en cuanto a esto del perdón. Jesús nos está enseñando qué piensa Dios de una persona que es cristiana, que no perdona de corazón a su hermano, a su abuelo, a su papá, a su mamá, a su vecino. Él está enseñando qué es lo que piensa de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? Siervo malvado, sierva malvada. Hermano, yo creo que eso debe llevarnos a nosotros como iglesia a reflexionar en cuando somos tentados a retener las faltas, las ofensas que contra nosotros se producen.
Eso debe llevarnos a reflexionar, a salir de esta casa, de este templo en esta mañana. A reflexionar, hermano. Ahora, Jesús no minimiza en ningún momento el dolor de una falta, de una ofensa, de una agresión que nos han hecho. Él no lo minimiza, ni quiero yo tampoco hacerlo. Él sabe que duele. El Señor no lo minimiza, porque lo cierto es que en este mundo caído, lleno de pecadores, ninguno nos vamos a ir invictos de aquí. A cualquiera de nosotros ya nos ha pasado cosas como esa. Él sabe que no nos vamos invictos, porque nos van a traicionar. Vamos a tener dificultades con las personas. Vamos a tener traiciones con la persona. Vamos a acumular dolor, heridas, resentimiento, porque la gente nos traiciona, porque la gente nos agreden. Jesús lo sabe. Y Él sabe que eso ha producido en nosotros rencores y amargura. Pero Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que perdonemos. Por eso Él le dice aquí, siervo malvado, sierva malvada. Y en el versículo 33, entonces Dios hace una pregunta penetrante al siervo y nos la hace a nosotros en esta mañana, los hijos de EBS. Versículo 33, penetrante pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debes tú tener misericordia de tu esposo que te ha fallado, como yo he tenido misericordia de ti, mujer? Hombre, ¿no debes tú tener misericordia de tu mujer, como yo he tenido misericordia de ti? Hermana, hermano en la fe, ¿no debes tú tener misericordia de tu hermano, de tu hermana en la fe, como yo he tenido misericordia de ti? Es la pregunta de Jesús para nosotros en esta mañana. Eso desalmó al siervo malvado, lo desalmó. Su respuesta inmediata debió ser: claro, mi Señor, que yo debía extender misericordia con él. Esa es la respuesta de un hombre arrepentido que entiende el perdón y entienden lo que han hecho con él. Y es la misma actitud que nosotros debemos hacer. Porque ¿qué es lo que yo hago cuando voy donde Dios en mis oraciones? ¿Qué es lo que yo lo hago? Yo lo que le digo: perdóname, Señor, perdóname, mira, termina el día, Señor, te he fallado, he hecho cosas que han deshonrado, he tenido pensamientos que no te agradan a ti. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Perdónanos, Señor. Y nosotros, cuando vamos delante del Señor, vamos confiados de que Dios nos va a perdonar. Y claro que sí, porque Él es un Dios de gracia y misericordia. Vamos confiados, claro que sí, y confiadamente al trono de la gracia, y encontrar a qué: socorro, misericordia. Pero ese Dios, iglesia, espera que cuando nosotros nos volteamos de esa gracia, donde hemos recibido perdón y misericordia, y nos volteamos a alguien, aleluya, que te ha ofendido, que te ha hecho heridas, Él quiere que nosotros le digamos: te perdono. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, me la tiene que pagar, porque me ha hecho sufrir, tiene que dolerle. Esa es nuestra actitud. Entonces en el versículo 34 Jesús dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Vuelvo y les recuerdo que Dios es el rey en esta parábola, y dice Jesús que el rey, que papá, que nuestro Dios está enojado. Ay, pastor, ¿y Dios se enoja? Sí, Él es amor, pero también dice la Biblia que fuego consumidor. Jesús dice que nuestro Dios está enojado con los que no perdonan, con sus hijos que no quieren extender el perdón con aquellos que le han ofendido. Jesús dice: miren, discípulos, así es que Dios lidia con esto. Esa es la manera como Dios se conduce con este tema del perdón. Ahora, ¿qué indica esto? ¿A qué se refiere esto, pastor? Esto que dice aquí Jesús en el versículo 34,
que este hombre fue entregado a los verdugos. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Esto se refiere al trato disciplinario de Dios con aquellos que deciden no perdonar a otros. Es el trato disciplinario. ¿O se te olvidó que la Biblia dice que Dios al que ama, al que toma como hijo, lo disciplina? Lo disciplina. Se te olvidó, iglesia, esa parte de la Biblia, que Dios al que toma como hijo lo disciplina. Dios no va a pasar por alto esa falta de amor con aquel que tú crees que no merece tu perdón. El Dios nuestro, el que yo conozco, no se hace de la vista gorda. Creemos que nada más Dios es amor, que Dios es amor, pero Dios también disciplina a sus hijos, porque ¿quién de ustedes que tienen hijos no disciplinan a sus hijos cuando hacen cosas malas? El que ama a su hijo lo disciplina, y lo ama porque eso lo disciplina. Lo que pasa es que esta disciplina es amorosa. Diga, es amorosa. ¿Cuántos han disciplinado a sus hijos con disciplina amorosa? Le duele al hijo, ¿verdad que sí? Pero es amorosa la disciplina, porque al final es para hacernos bien. Al final es para hacernos bien. Jesús le dice después en el versículo 35 de una manera clara: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Recuerda que le está hablando ¿a quién? A los discípulos. Esta disciplina no es para mandarnos al infierno. No, Dios no manda a sus hijos al infierno. Es para disciplinarnos. Es para que entendamos que estamos mal. Que estamos mal delante de su presencia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Es decir que, iglesia, Dios va a tratar con nuestra falta de perdón de una manera amorosa, pero Él no lo va a dejar pasar por alto. Yo siempre lo he dicho, Dios no es un abuelo alcahuete, Dios es un padre. Dios no tiene bisnieto ni bisnieta, Dios tiene hijos que amas, y a los que están, que hay que darle, Él lo va a disciplinar. Él no lo va a dejar, porque Él nos ama de una manera sobrenatural. Esa es la razón, ya estoy terminando, esa es la razón por la que el Padre Nuestro, que todos conocemos esa oración de Mateo 6, muy conocida como el Padre Nuestro. Esa es la razón, y yo lo estaba viendo, que en el centro de esa oración, oigan lo que dice, es en el centro, algo increíble. Dice: Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el centro de este evangelio. Ese es el centro del cristianismo, el perdón. Padre, perdona nuestras deudas. No se queda ahí. Como también yo perdono a mis deudores. Ahora, cuando Jesús termina esta oración en Mateo 6, cuando termina esta enseñanza del Padre Nuestro, cuando tú sigues leyendo más abajo el contexto posterior de lo que Jesús está diciendo del Padre Nuestro, oigan lo que Jesús agrega. Ya esto no es parte del Padre Nuestro, es algo que Él agrega, enfatizando lo que Él quiere que nosotros aprendamos sobre el perdón. Mateo 6, 14 y 15 dice en el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Iglesia amada, Jesús lo dice en el Padre Nuestro, lo dice más abajo, para que no nos quede dudas que la actitud esperada por Dios con sus hijos, con aquellos que le adoran, con aquellos que le dicen: tú eres mi Señor,
con aquellos que oran a Él. La actitud esperada de nuestro Dios, en ese corazón que a veces es perverso, sí, pero que Él pone un corazón de carne cuando de corazón nos arrepentimos. La actitud de nuestro Dios es que extienda el perdón a aquellos que han pecado contra nosotros. Eso está clarísimo. De lo contrario, Dios lidiará con esa actitud. ¿Porque nos odia? No, porque nos ama. Porque tú, siendo un padre malo, dice Jesús, sabe darle cosas buenas a tus hijos. Cuanto más mi Padre Celestial no nos dará todas las cosas. Dios quiere sentirse orgulloso de sus hijos. Que cuando los hijos de BS salgan a ese mundo, digan, ahí vienen los hijos de Jesús. Por el amor, por la gracia, la misericordia que mostramos a los que sufren, a los que nos ofenden. Pero como Dios quiere vernos como hijos de Él, Él tiene que formarnos. Y a veces tiene que darnos esa nalgadita con amor, amorosa, para que nosotros aprendamos que este evangelio es el evangelio del amor y del perdón. Ponte de pie, iglesia. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Iglesia, este es un buen momento para entrar en el perdón de Dios. Tú conoces en tu corazón las heridas que te han dado, que te han producido los hombres. Pero Dios ha hablado a tu vida de que entre en el perdón. Ahí cierra tus ojos y empieza a hablar con el Señor. Y dile, Señor, aquí te presento a mi esposo, a mi esposa, a ese vecino, a esa vecina difícil, Señor, la cual no he podido perdonar. Pero hoy tú me has hablado, Señor. Y empieza a decir, yo perdono a fulano, a fulana. Yo quiero entrar en ese caminar del perdón, Señor. Dile, perdóname, Señor, he fallado. Ha sido fuerte, Señor, lo que me han hecho, Señor. Ha sido difícil. O le hablo a ti, mujer, te hablo a ti, mujer. Perdona a tu esposo hoy. Perdónalo. Él ha fallado, sí. Pero él, además de tu esposo y tu hermano en Cristo, hoy la palabra te ha dicho, debe perdonarle. Empieza a perdonar ahí. Empieza a hablar con Dios. No siga con tu alma encerrada por la falta del perdón. Dios me mostraba que hay muchos cristianos enfermos, en estrés, en depresión por la falta de perdón. Y hoy quiere Dios sacarte libre, iglesia, de este lugar. Empieza a perdonar. Empieza a entender lo que Dios hizo por ti primero. Empieza a entender que reiteradamente Dios te sigue perdonando. Que cuando tú eres infiel, Él sigue siendo fiel. Empieza que lo que Dios te ha perdonado es más grande que lo que te han hecho. Dios ha hablado en esta mañana. Dios quiere una iglesia de perdón. Dios quiere una iglesia de victoria. Dios quiere una iglesia prosperado. Pero con falta de perdón no vendrá la prosperidad, no vendrá la salud, no vendrá la bendición a ti, porque Dios tiene que tratar contigo primero. Porque Dios no le puede entregar a un corazón con resentimiento, con falta de perdón, sus bendiciones, porque la va a usar mal. Iglesia, habla con Dios. Aunque no esté aquí la persona, dile, Señor, yo perdono, yo lo perdono. Yo quiero perdonar en esta mañana.
Iglesia, la falta de perdón extiende un dominio paralizante sobre nuestras vidas. Hay mujeres, hay hombres, hay hermanos paralizados por la falta de perdón. Pero hoy en el nombre de Jesús se rompe esa paralización. Aleluya. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Y de aquí van a salir hombres y mujeres libres, perdonando las ofensas de sus hermanos. Aleluya. Satanás, se te acabó en este lugar la falta de perdón, porque EBS empieza a caminar en el perdón, en el amor, en la misericordia. Aleluya. Nuestra vida espiritual, iglesia querida, y nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual depende de que tengamos o no un espíritu perdonador. De eso depende. Muchos me han dicho, pastores, que no siento nada. Mi vida espiritual es un caos, pastor. Yo siempre le digo, ¿a quién debe de perdonar? ¿A quién debes de perdonar? Porque es que esa falta de perdón te paraliza. No puedes crecer. No vas a crecer con falta de perdón. Háblale a tu Dios ahí donde está. Si tienes que perdonar en esta mañana, perdona. Perdona. Porque si tenemos amarguras en el corazón, oye, si tenemos amargura en nuestros corazones, vamos a quedar estancados en nuestro llamamiento y en el propósito de Dios con nosotros. Oh, aleluya. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos un nuevo corazón, Señor. Danos un nuevo corazón para poder perdonar. Porque la Biblia dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aleluya. Oh, Señor, yo no quiero ser un homicida delante de ti. Porque la Biblia misma me dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Jesús. Oh, iglesia, somos homicidas cuando no perdonamos. Dile, dame un nuevo corazón. Dile, dame un nuevo corazón para perdonar a mi esposa, a mi esposo, Señor. Al hermano que me ha ofendido, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi vecino, a mi hermano. Dile, dame un nuevo corazón, Señor. Yo quiero salir de aquí diferente. Diferente. Dame un nuevo corazón. Un corazón para adorar. Danos un nuevo corazón como iglesia, el buen samaritano, Señor. Para servir. Díselo, iglesia. Habla con Él, Él está aquí. Él está aquí para perdonarnos. Pero cambia tu actitud de odio, de recelo. Cambia esa actitud. Jesús ha sido claro en esta mañana. Jesús ha sido claro en esta mañana. Jesús ha sido claro. Si no perdona las ofensas que te han ofendido, papá no puede perdonarte. Dile, quiero un corazón perdonador. Oh, sí. Díselo, David. Díselo. Dile, dame un nuevo corazón. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oh, que sea como el tuyo, un corazón perdonador, el de Jesús. Dame un nuevo corazón. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ellos estaban vituperiando al Señor. Ellos estaban blasfemando contra Jesús. Pero como que Jesús tenía un corazón perdonador, Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Dile, dame un nuevo corazón.
Dile, yo quiero perdonar, yo quiero perdonar, no quiero seguir igual. Dame Díselo. un nuevo corazón, Señor. Sí, Señor. Un corazón para adorarte. No puedo adorar con rencor. No podemos adorar con resentimiento. No se puede. No se puede. Dame un nuevo corazón, Señor. Oh, sí. Limpio como el cristal dulce. Aleluya. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Corazón que sea como el tuyo, Señor. Iglesia, escucha, iglesia. Díselo, como el tuyo. Es un corazón como el tuyo, Señor. Cámbialo. Como el cristal y dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Escucha, iglesia. Escucha, iglesia amada. Escucha, la falta de perdón se transforma en odio y el odio se transforma en homicidio. Escucha, iglesia, entre perdonar o no perdonar, sin duda la mejor opción es perdonar. Recuerda que perdonar es una decisión y no un sentimiento. Iglesia, hoy es un buen tiempo para pedirle a nuestro Señor que nos revele si hay falta de perdón en nuestro corazón. Hoy es un buen tiempo. Decirle, Señor, revélame si hay falta de perdón en mi corazón. Y Él lo va a hacer. Hermanos, si Dios nos perdonó una gran deuda, entonces estamos obligados a extender el perdón que nos dio para los demás. Tal vez te han hecho cosas muy difíciles, iglesia. Tal vez te han hecho cosas terribles, cosas horrendas. Y a veces sentimos que el daño que nos hicieron es demasiado grande. Pero la enseñanza de Jesús para todos nosotros en esta mañana no nos da opciones. Solo ordena que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Cuando uno toma la decisión de perdonar, Dios bendice esa decisión y derrama sobrenaturalmente la gracia, las bendiciones y la tranquilidad en nuestro corazón. Termino y quiero que repitan conmigo esta oración. Por favor, repítela con amor, con fe. Repite esta oración y di después de mí, di: Padre Santo, ayúdame a ser una persona que perdona y muéstrame cuando no lo soy. Señor Jesús, te doy total autoridad para que busque en mi alma y en todos los huecos de mi alma algún indicio de falta de perdón. Dile, y si hay falta de perdón, dile, revélamelo, Señor. Te lo suplico para que yo pueda confesártelo. Señor Jesús, dile, no permita que aniden en mi alma la amargura, la envidia, el enojo, el resentimiento. Dile, hazme comprender completamente tu perdón hacia mí, para que yo pueda también perdonar las faltas de otros. Di amén, amén, y dale un aplauso al Rey. Y vete a casa perdonando. Vete a casa en victoria. Los que andamos en victoria son los que perdonan. Los que andamos en prosperidad son los que perdonan las ofensas, porque tienen paz, viven en paz y pueden acercarse tranquilamente
al trono de la gracia. Si hay alguno que nos visita por primera vez, son bienvenidos. ¿Hay alguno aquí que nos visita por primera vez? ¿Puede levantar su manita? Si están aquí por primera vez allá, hermano, Dios te bendiga. Va a haber unas hermanas que te van a dirigir al cuarto de bienvenida. Ahí estaremos orando por ti. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Y que nos dé un nuevo corazón. Danos un nuevo corazón, David. Díselo, David. Dile, díselo. Un nuevo corazón. Como el cristal. Oh, yo quiero un nuevo corazón. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Ay, yo lo quiero, ay, yo lo quiero. Corazón. Díselo, David. Que sea como el tuyo, Señor. Dame, dame. Como el cristal, como la miel, corazón que sea como el tuyo, Señor.